encantada de estar hoy aquí para contaros algo bueno, que muchos sabéis, pero que siempre es necesario recordar y que hemos querido titularlo El mundo de Just Plus. Porque Just Plus no se reduce a una cápsula, Just Plus no se reduce a un producto, sino que hay todo un mundo detrás. Para aquellos que no me conozcan, yo soy Marina Tortosa, soy Presidential Marketing Director de esta empresa desde marzo de 2014 y director nacional de marketing de la empresa desde septiembre de 2010. Además, soy consumidora del producto, para ser exactos, desde 2004. Entonces, bueno, tengo una buena experiencia a nivel personal y a nivel profesional de producto. Hoy, por supuesto, que mi misión aquí no es solo como director, sino también como profesional que llevo años encargándome de acompañar a personas en cambios que van desde el punto de vista físico, mental, profesional, etcétera, como también pues para compartir mi experiencia desde el punto de vista más, digamos, no solo profesional, sino también un poco personal. Hoy me han dicho que vaya a todo lo que pueda ir, a todo lo que pueda ir sobre Just Plus. Mirad, lo primero que tenemos que entender es que Just Plus es una empresa que se funda en el año 1970, en aquel entonces no se llamaba la empresa Just Plus, pero ya desde entonces nuestra empresa estaba focalizada completamente en un concepto de salud, de bienestar y de prevención. Es decir, todos los productos que ha tenido siempre nuestra empresa han tenido que ver con estos conceptos. Otro de los conceptos que caracteriza, o de los rasgos que caracteriza el sello Just Plus es la calidad de sus productos y la unicidad. Es decir, podrán haber intentos de imitación infinitos, todos los que quieran, pero hasta ahora, hasta lo que yo sé, en todos estos años todavía no nos han logrado. Os voy a contar un poco cómo surge mi experiencia. Mira, yo como he dicho tengo 52 años, ya llevo unos cuantos años más de carrera que algunos y algunos menos que probablemente algunos de los que me estáis escuchando. Pero yo hace años tenía problemas de salud y aprendí a estudiar un poco la nutrición, qué poder tenía en mi salud y cómo podía de alguna manera ayudarme. Estaba estudiando carrera, no tenía ganas de tomar fármacos para resolver ese problema y me inquietó mucho el tema de la nutrición y el ver el cómo me podía ayudar. En aquel entonces empecé a bucear ya en libros de nutrición y digamos que siempre he llevado una nutrición desde el punto de vista de qué es lo que consumía bastante correcta. A pesar de todo, eso no me ha evitado pues tener problemas de salud que podemos calificar graves o no graves. Yo pensaba que tenía buena salud. Pensaba que tenía buena salud porque no estaba ni en un hospital y no me consideraba una enferma crónica. Pero sí que es cierto que los problemas de salud que tenía, que eran pues unas migrañas bastante recaídas, me impedían llevar una vida normal y sobre todo luego pues no tenía energía, no tenía energía. Yo me levantaba por la mañana y no sabía ni cómo llegar a mi casa por la noche. La vida era todo aquello que me pasaba por el medio, todos mis planes, todo aquello que yo quería hacer, eh, pues se quedaba ahí en el tintero. Todo ello hasta que yo empiezo a trabajar en la empresa Youthplan, lo que me permite también tener un conocimiento más cercano de muchas de las cosas que ahora os voy a contar. Y, y tengo una experiencia yo personal de Youthplan. Yo, para los que no me conozcáis, soy de Murcia. Murcia es conocida por ser la huerta de Europa. Se supone que aquí tenemos gran cantidad de hortalizas, de fruta, de verdura y que tendencialmente aquí nos nutrimos bastante bien con productos de la tierra, con productos de los huertos y se supone que a priori yo llevo una alimentación bastante a la mediterránea y bastante sana. Pero parece ser que eso no era suficiente. Cuando yo empecé a trabajar como supervisor dentro de la Youth Plus Company, pues a todo el mundo nos regalaban el producto. Y yo puedo decir que tenía mis prejuicios, como probablemente muchos de vosotros antes de entrar en esta experiencia, o probablemente algunos de los clientes o potenciales clientes
que puedan escuchar esta historia. Tenía exactamente los mismos prejuicios. Yo no me tomo pastillas, yo ya me nutro bien, yo ya como fruta y verdura, etcétera, etcétera. Pero lo verdad era que esos problemas de salud a mí me acompañaban siempre y no me pedía, no me dejaban llevar esa vida que se supone que yo tenía que llevar. Sabéis que muchas veces digo que la salud no es solo un concepto físico, no es la ausencia de enfermedad, sino es un conjunto de circunstancias psicofísicas e incluso sociales que me permiten llegar a la plenitud de la vida que yo tengo que llevar en todos los aspectos. Entonces, si es eso, yo salud, lo que se dice salud, no tenía. Me regalaban el producto y yo con mis prejuicios, ¿qué hacía? Se lo regalaba a mi madre, porque las madres las queremos mucho, las queremos a veces de conejillo de India, y mi madre, pues con el mismo concepto que yo, eh, ese concepto de, como yo soy de Murcia, me nutro bien y tengo buenas costumbres y como hortalizas, fruta y verdura, a mí esto no se me hace falta. Y entonces, bueno, puntualmente se lo pasaba a la señora que trabaja en casa. El resultado fue que a los 4 meses la señora que trabajaba en casa estaba hecha una moto y pues mi madre y yo seguíamos con nuestras hemicranias. Hasta que un día, pues estando con una de las profesionales de la salud que colabora con nosotros, pues yo tenía este problema y ella me pilló volando y me dijo, tú no estás tomando Youplas, porque si tú estuvieses tomando Youplas, ese problema de salud que tienes no lo tendrás. Inmediatamente me obligó a tomar el producto y ahí fue la primera vez que yo experimenté cuál es el poder de la fruta y de la verdura en el organismo de las personas, concretamente en el mío. Y eso hizo que yo a partir de entonces tuviera muchísima más curiosidad por saber qué es Just Plus y cómo es posible que todo aquello que no habían logrado ni los fármacos, ni los tratamientos, ni las terapias, etcétera, de repente un producto aparentemente tan sencillo que yo lo tenía delante me estaba cambiando por completo mi panorama, porque yo ahora hablo siempre de mi vida antes y después de Youplas. A partir de ahí yo he recuperado salud, pero no es solo eso, he conseguido llevarla a niveles de excelencia. Como os habéis dado cuenta, yo llevo 15 años consumiendo ininterrumpidamente el producto. Me puedo olvidar el móvil, me puedo olvidar las llaves, pero no preocuparos que yo, mi Use Plus, no he dejado ni un solo día de tomarlo y no me olvido nunca de consumirlo. Es decir, que yo puedo decir que soy el producto del producto y a día de hoy tengo mucha más energía, mucha más vitalidad, estoy mucho más despejada de lo que podía estar con 30 y tantos años que empecé a tomar el producto. Y bien, uno dirá, ¿de dónde viene este concepto de Just Plus y por qué es único el concepto de Just Plus? Y fijaros que yo hablo de una filosofía o hablo de un concepto, hablo del mundo, hablo de un proyecto, y ahora os voy a explicar algo más de qué es lo que yo opino de este proyecto, pero voy a hablar de un proyecto de salud, o voy a hablar de un proyecto de salud a nivel global. Probablemente sea el proyecto de salud más grande que exista a nivel mundial y seguramente los de mayor eficacia. Mirad, muchos de los problemas de enfermedades crónicas, el problema de la nutrición, por ejemplo, infantil, el aumento de determinados tipos de patologías que no se consideran graves o mortales, pero que sí que hacen que miles y miles y miles, si no millones de personas estén todos los días en riesgo, estén con visitas a ambulatorios hospitalarias, está llegando a nivel de epidemia y está llegando a nivel de preocupación. Y se sabe positivamente que si un plan nutricional no entra desde la familia, no se acompaña en grupo, no se acompaña de un cambio de vida a todos los niveles, no te va a salvar ningún producto de determinado tipo de problemas. Pero sí que puede catalizar tu salud y puede hacer que esos cambios se hagan de forma más efectiva y más sencilla. Así que vamos a ver de dónde surge este concepto del Youth Plus. Tiene una historia realmente, realmente bonita, que no es muy oficial, pero que se sabe, porque se sabe directamente de la boca de su creador. Mirad, en los años 80, la Organización Mundial de la Salud ya iba diciendo, y hace esta recomendación, que sigue hoy en día más vigente que nunca, que había que consumir un mínimo
de 5 porciones de fruta y de 5 porciones de verdura como prevención de enfermedades degenerativas, cardiovasculares, enfermedades crónicas y determinados tipos de tumores. La recomendación iba más allá. Decía que esta fruta tenía que ser en crudo, fruta y verdura en crudo, fresca, sin herbicidas ni pesticidas, en ausencia de metales pesados, sin organismos transgénicos. Tiene que ser local, es decir, nada de transporte largo, de temporada, consumida en el punto justo de maduración, que significa eso, que tanto la fruta y la verdura acumulan la mayor parte de los nutrientes en los antioxidantes en los 3 últimos días de la maduración a contacto con el sol y a contacto con la tierra y con el agua. Consumida dentro de las 4 horas siguientes a la recogida. No es un capricho, es simplemente que a partir de las 4 horas de la recogida la carga antioxidante que contiene fruta y verdura empieza a morir. Si prestamos atención a la legislación europea, nos permite que fruta y verdura se acumulen en cámaras frigoríficas antes de ser puestas a su venta hasta 2 años. Es decir, se pueden recoger prácticamente verdes, no han madurado, no han alcanzado ese punto álgido de información nutricional, energética, etcétera, y se meten en una cámara frigorífica. Si unimos los dos hechos, ¿a qué conclusión llegamos? A que lo que a mí me sirven en las mesas son, y voy a decir una palabra un poco dura, pero son cadáveres de fruta y de verdura que nunca llegaron a desarrollarse y a tener todas las propiedades que se supone que tienen que tener. Todo ello por no hablar de que sea la mayor parte fruto de una modificación genética, pero eso daría para mucho y podríamos hablar con algún experto. Con lo cual, ya no tiene contenido nutricional o lo tiene muy pobre, muy escaso. Después de eso quedan pues algunas vitaminas sueltas, llegan algunos minerales, queda agua, alguna enzima y poco más. Después de esos 2 años de estar ahí. Yo no sé si lo habéis notado, pero antiguamente tú comprabas una manzana y a los X días la manzana en su curso natural, la manzana ya se empezaba a poner fea y se ponía, pues eso, con los síntomas pues de la putrefacción, ¿no? Hoy en día, pues tú puedes tener una manzana tranquilamente 3, 4 meses, quizás pierda un poco de esa belleza del día que la compramos, que sabéis que están todas recubiertas de cera y tal, pero ahí sigue la manzana. Y si os dais cuenta, ni gusanos, ni moscas, ni nada la rodea. Ningún ser viviente de los que teóricamente podrían estar interesados en comerse esa pieza de fruta o esa pieza de verdura, pero esa manzana concretamente no tienen ningún interés en comérsela, pero nosotros vamos y no la comemos. Eso debería de mucho de hacernos reflexionar. Los animales ya sabemos que se mueven mucho más por un determinado tipo de comportamiento, mucho más inteligente o más de vibración o de frecuencia que nosotros. Nosotros movemos a nivel mental y decimos, bueno, es la manzana, hoy me la como y ya está. Y sin embargo, pues ellos no se la comen. Eso debería de hacernos reflexionar, por no hablar del hecho de que la partes y no se pone negra o deja de ponerse negra a según cómo sea de orgánica esa fruta o de cuán viva esté ese elemento. Bien, partimos de esa recomendación. Youngblood ya llevaba tiempo queriendo salir con un concepto nuevo que no fuera el clásico concepto nutricional de la vitamina, del oligoelemento, del mineral, etc. Y bueno, en esta tierra no existe nada por casualidad, sino que dos grandes hombres estaban destinados a encontrarse. Y el profesor Santillo, que había creado este producto que era directamente de fruta y de verduras, entra en contacto con nuestro querido Jay Martin, que a su vez lo pone en contacto con la persona que hoy en día es la que fabrica nuestro Youngblood. Él había creado el producto con un propósito, con un alto propósito. Su padre estaba enfermo de un tumor y él sabía que el tratamiento hospitalario de quimio y de radioterapia lo único que iba a hacer era, pues eso,
agravar sus condiciones y, bueno, pues decidió él como médico naturópata, como botánico, investigar, porque él sabía, él tenía la intuición de que la solución para su padre estaba escondida en fruta y verdura. Y entonces empezó a investigar qué sinergias con el producto, qué mezcla podía hacer. El resultado fue pues, que al X tiempo de estar suministrándole estos compuestos que él preparaba, su padre mejoró y el hombre pudo seguir adelante con su vida. Él siguió investigando qué es lo que había detrás, llegó con este compuesto, después entró en contacto con nuestro J. Martin y el resto pues es un poco de historia, del cómo se fabricó, del cómo se llegó, que no os lo voy a contar yo, os lo van a contar dentro de unas cuantas semanas, directamente de la mano de quien ha ideado y de quien ha tocado por primera vez o quien toca por primera vez yucca. Bien, yo voy a seguir explicando de dónde vienen nuestras cápsulas, el origen, las cápsulas de fruta y verdura. La mezcla Vineyard se añade en el año 2005 y los omegas se han añadido más recientemente. Bien, pues siguiendo estos principios, la empresa Youplas, ¿qué es lo que hace? Reunir 30 variedades de fruta, verdura y frutos rojos. Todos ellos siguiendo las indicaciones que nos dan la OMS. Es decir, sin herbicidas, sin pesticidas, sin metales pesados, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo fruta de cosechas que son propiedad de nuestra empresa. Es decir, nuestra empresa que hace, localiza a productores que reúnen esos estándares de calidad, personas que se dedican con todo el amor y con todo el cariño a cultivar esta fruta y esta verdura excelente, digamos, que reúne esas características de ¿cómo diríamos?, de agricultura tradicional, por así decirlo prácticamente, ¿no? Es decir, de un agricultor que ha respetado los ciclos de la tierra, porque a la tierra hay que dejarla que repose, si no, no, la tierra no puede estar produciendo continuamente, que respeta las estaciones, es decir, es con ese mismo con el que se cultivaban antiguamente fruta y verdura. Y eso es lo que ha hecho, ese es el mérito que tiene nuestra empresa. Ha reunido esas 30 variedades de fruta, verdura y frutos rojos y ha visto aquellos que funcionan de forma sinérgica, y ahora os hablaré un poquillo de la sinergia, porque para mí es una de las claves del producto, y con un procedimiento que está patentado. Patentado significa que la fruta y la verdura no está patentada porque ya está creada, pero el procedimiento sí está patentado y es propiedad de nuestra empresa. En otros casos, alguien tendrá que comprar el producto desde fuera o la elaboración la hace una empresa externa, pero en este caso es propiedad de Youplas. Y ahora os diré muchísimas más cosas en cuanto a la elaboración. Entonces, ha estudiado qué productos, qué ingredientes funcionan sinérgicos. ¿Por qué os digo esto? Porque probablemente en alguna ocasión vais a ver que existen fórmulas parecidas y os van a llegar algún cliente que, o llega alguna persona y dice, pues yo he visto esto. Muy bien, si puede ser. Os digo, os repito, os reitero y os lo reiteraré todas las veces. Intentos de imitación infinitos, ninguno ha sobrevivido. ¿Por qué? Pues porque la fórmula que funciona es esta, con estos ingredientes. Youplas lleva estudios muy meticulosos de sinergia. ¿Por qué? Pues porque, mirad, los nutrientes funcionan como esas ruedecillas de reloj que encajan una con otra y eso es lo que hace que vayan funcionando. Algunos de los nutrientes tienen una función, otros tienen otro y otros tienen otro. Como yo digo, algunos limpian, algunos hacen que brille y otros dan esplendor. Pero cada uno cumple una función y todos ellos se conjuntan. Youplas, antes de modificar la fórmula o de añadir un nuevo ingrediente, hace estudios de sinergia con cada uno de los componentes que lleva, con cómo se comportan conjuntamente todos esos nutrientes entre sí antes de añadir. Estudios que pueden llegar a durar hasta 7 a 10 años antes de añadir un solo elemento. ¿Por qué? Pues porque a veces, como sabemos, en una fórmula cuando uno está cocinando, un ingrediente puede ser muy bueno, pero si se lo añades a ese plato ya no es lo mismo, ya no sabe igual, incluso puede ser que se estropee esa magia, esa sinergia que existe. Bien, pues bueno, lo que os he dicho,
reúne esas 30 variedades de fruta, verdura y frutos rojos, inmediatamente los transporta. La primera intervención se hace ya que no han pasado ni siquiera las 2 horas desde la recogida, os imaginaros, está todavía el producto vivo, se somete a un lavado con agua destilada y jabones biológicos por si del transporte, del camión o lo que sea hubiese algún resto que no tiene que estar ahí, y enseguida se someten a un proceso que es un proceso único, es un proceso muy breve, por supuesto lo que he dicho, patentado, en el que se microniza eh, esta fruta y esta verdura, se neutralizan la fructosa y el sodio y se retira el agua. El resultado de ello es un polvo que está vivo, su contenido está vivo, es decir, si alguno de vosotros tiene curiosidad por saber si el producto está vivo, no os invito más que a abrir una cápsula, ponerla en un vaso de leche y veréis lo que sucede. Veréis enseguida cómo fermenta. O si abrís una cápsula, ponerla en un jardín y veréis cómo enseguida vienen hormiguitas y vienen insectos al rato y no habrá. Si cogéis una pastilla de vitamina C de redoxón, partirla, dejársela a las hormigas, veréis que no se acerca ni una mosca, ni nadie. Es decir, el producto seguirá ahí. Abrir una cápsula y veréis que el producto se lo van a ir llevando y se lo van comiendo. O probar incluso a echárselo a una planta, veréis cómo renace. Pero la más directa es que cojáis y veáis qué sucede si lo ponéis en un vaso de leche, cómo ese contenido está vivo y fermenta. ¿Por qué os digo esto? Porque este proceso tan breve, en baja temperatura controlada, en ausencia de oxígeno y en baja presión, lo que hace es que conservar íntegramente dos cosas. La información a nivel nutricional que contiene la fruta y la verdura, que es muchísima, y también la información a nivel de vibración energética, es decir, que el producto se mantiene completamente vivo. Mirad, cuando la empresa lanzó el producto, tampoco pensaban ellos que habían hecho nada, un producto más y ya está, no se esperaban lo que luego la ciencia nos ha confirmado. Y a partir de ahora todo lo que os voy a decir es ciencia. Lo primero que se nota, o lo primero que la ciencia se dio cuenta, es que todo el mundo que consumía el producto, con independencia del sexo o de la edad o de la raza, tenían una serie de beneficios que eran comunes. Y esto le llamó mucho la atención. ¿Cómo es posible que un producto se comporte igual en todas las situaciones? Bueno, la primera explicación es porque es natural al 100%. Y eso habría que entenderlo, y el que a alguien, después de lo que yo voy a explicar, no le quede un poquillo claro, significa que no ha entendido que en la creación no nos dejaron aquí solos, en la creación nos dejaron con una farmacia que es todo el mundo vegetal, toda esa fruta y esa verdura, ese jardín del Edén que se dice en la Biblia, y simplemente era para nosotros, tanto para nutrirnos como para hacer que nos reparásemos, como para hacer que tuviésemos más energía, que tuviésemos un carburante. Bien, la ciencia empezó a investigar el producto y ¿qué notó? Pues lo primero que vieron es que ya en los primeros 28 días de asunción del producto bajan todos los marcadores de la oxidación, es decir, del estrés oxidativo, bajan hasta en un 75% y suben los principales marcadores de los antioxidantes. ¿Qué significa? Pues un alto nivel de protección a muchísimos niveles. Subida, pues por ejemplo, los licopenos al 1024. Los licopenos, para que sepáis, es el antioxidante por excelencia y es el que viene del tomate. ¿Os dais cuenta qué sucede cuando tú partes un tomate? Al rato el tomate sigue exactamente igual de rojo, no se ha oxidado. Partes una manzana y al ratito ya se pone oxidada, se pone de color marroncito. ¿Por qué? Pues el tomate es por ese gran contenido en licopenos. Los licopenos tienen una cantidad de beneficios increíbles, pero por ejemplo, dado que veo algunos hombres por aquí, tienen un papel importantísimo, súper importante en la salud de la próstata. Así que licopeno, mucho ejemplar. Por ejemplo, un 524, una subida del betacaroteno, que es la famosa, le llaman los antioxidantes de la belleza, del alfa y del betacaroteno, porque tienen mucho que ver con el estado nuestro de la piel, pero tiene que ver con otras muchas cosas, como por ejemplo, ya que veo aquí gente de edad jovencita o que están en la edad más o menos de querer pensar en tener familia, por ejemplo, tiene un papel fundamental en la fertilidad, sobre todo en la masculina, por no decir que mucho en la masculina. Así que mucho y un plus para mantener esos niveles de fertilidad como Dios manda.
ya os digo, los principales marcadores. El alfa-tocoferol. El alfa-tocoferol, que no es ni más ni menos que la forma orgánica del famoso ácido fólico que da lugar luego al folato. ¿Qué supone ello? Protección cardiovascular importantísima. Eso es maravilloso. Ese es, digamos, un punto que siempre se controla para ver qué marcadores de salud cardiovascular tenemos. Por ejemplo, muy importante en enfermedades degenerativas, muy importante también en fenómenos depresivos con independencia de la etiología del que lleven. Es decir, podría estar contando, pues imaginaros en solo 28 días, 28 días que en realidad es al séptimo día la curva en todos los participantes de los estudios ya ven el cómo se alzan esos parámetros, el cómo se baja la peroxidación lipídica, es decir, nuestras células bajan ese nivel de oxidación y suben la protección. Imaginaros ya en 28 días, en realidad es al séptimo. Se sigue en la semana siguiente para ver qué es lo que pasa en la sangre y mirar. El resultado es fantástico. ¿Por qué? Porque esos resultados se mantienen, la curva se mantiene siempre. ¿Y eso qué significa? Que son cantidades fisiológicas. Nuestro cuerpo sabe perfectísimamente cómo tiene que trabajar con ello. Es decir, no existe acumulación. Ese es otro de los datos que han dado el estudio. No hay acumulación en sangre. ¿Por qué? Pues porque precisamente por esa sinergia que os he dicho antes, muchos de los, por ejemplo, de los carotenoides, que tienen misión de arrastrar, de ir limpiando todos los excesos de todo. Entonces nunca va a haber esa acumulación que muchas veces nos permiten. Nos preocupan, perdón, porque nos dicen, ay, pero no será malo un exceso de vitamina. Digo, no, es que esto no es una vitamina, esto es mucho más cosas. Estas son isoflavonas, esta es otra serie de categorías que entran en los micronutrientes, en los fitoquímicos. Son muchas categorías. Las vitaminas, los antioxidantes son solo uno de ellos. Hay catequina, citoquina, hay miles y miles y miles. Para que os hagáis una idea, solo en una manzana, que puede llegar a tener un contenido pobre, por así decirlo, a nivel calórico, que parece nada, sin embargo, tiene más de 100.000 fitoquímicos, tanto que no podríamos verlo en una lista, sería imposible. Mirar, los carotenoides los contiene todos, que son 600 los que se sabe que existen en naturaleza. Eso lo tiene nuestro YouPlus, Plus, 600, pero al hombre, a la ciencia, solo le ha dado tiempo a estudiar 200. Pero lo que sí que sabe la ciencia es que los 400 restantes tienen un papel absolutamente benéfico en nuestra salud. Mira, cuando alguien toma un complemento o un suplemento, un multivitamínico de estos que se llama, o un complemento de base sintética, realmente lo que está haciendo el fabricante es decidir por tu cuerpo. Decide que te hace falta zinc, selenio, vitamina C, K, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son los que te da. Aparte de darlos con base sintética, que nuestro cuerpo no se comporta igual, pero él toma una decisión. Pero ¿qué pasaría si el fitoquímico que tu cuerpo necesita no está en esa lista que te da el multivitamínico? ¿O qué pasa si ahí hay algunos componentes que precisamente tu cuerpo no sabe muy bien cómo trabajar con ellos y sí que se te acumulan? Pero sin embargo, con fruta y con verdura el mensaje nutricional está completo y es nuestro cuerpo, y ahora les explico cómo, el que decide cómo tiene que trabajar con ello. La ciencia enseguida dijo, bueno, ¿y esto cómo es posible tan solo en tan poquísimo tiempo? Bueno, pues llegaron los segundos estudios que se hicieron en distintas partes del mundo, porque ese es uno de los puntos que distingue a nuestro Youth Plus y es la gran cantidad de estudios científicos independientes. Ahora os explicaré un poco el concepto de los estudios por si alguien tiene duda. Estudios científicos independientes publicados en las mejores revistas del sector, revistas científicas y clínicas, que su prestigio depende de la veracidad de aquello que publican, pero no solo, son estudios que se llaman peer review, es decir, que la revista, antes de publicarlo, los ha controlado por expertos que no tienen nada que ver, que simplemente les han puesto delante, no les han dicho qué es lo que están estudiando y vuelven a controlar el estudio en todas sus partes para comprobar la veracidad de precisamente lo que el estudio ha dicho. Entonces, 40 estudios que incluso os puedo decir que pueden ser
o parecer muchos, muchos. Yo he hablado con presidentes de colegios farmacéuticos que me han dicho, mira, hay fármacos, es la mayor parte de lo que se vende en farmacia no tiene estudios propios, es decir, ese producto en concreto no tiene un estudio propio. Se sabe que hay un estudio sobre la vitamina C y como yo digo que lo que hay en la tableta es vitamina C, aplico el estudio a eso. Pero no hay estudios como tenéis vosotros de decir qué hace Youngplas o estudios de qué hace Redoxon o qué hace. Sin embargo, todos nuestros estudios están realizados exclusivamente sobre nuestros productos. Entonces, fijaos el cuán válida es esta investigación científica, el qué valor tiene y sobre todo que grandes centros de investigación, mirad, muchísimos, os puedo dar nombres, los podéis ver directamente en nuestra página, son centros de un nivel impresionante. Puede que vosotros no lo conozcáis, no tenemos obligación de conocerlo. Puede que muchos no les suenen, pero os puedo asegurar que una persona que se dedique a la investigación o una persona que tenga una curiosidad clínica va a saber, por ejemplo, qué son el King's College de Londres, va a saber el gran nivel de investigación científica que se hace ahí, o la West Forest University. La West Forest University es probablemente la universidad con una de las dotaciones para hacer investigación más grandes a nivel mundial. Tiene dotaciones de fundaciones para que se investigue todo. Y los grandes investigadores quieren ir ahí porque tienen mucho presupuesto para investigar. Pues imaginaros qué orgullo tenemos que tener nosotros que grandes centros de investigación solicitan permiso para poder investigar nuestro producto. ¿Y eso por qué? Porque realmente lo que decimos es la naturaleza encerrada en una cápsula. Es la ciencia, el avance tecnológico y la naturaleza que se han aliado. Y en este caso nos dan este producto. Entonces, el segundo motivo por el cual nuestro producto tiene tanta eficacia y tan rápido es por la biodisponibilidad. ¿Qué significa? Es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de trabajar de forma eficaz con ese producto. En ciencia no existe el 100%, podemos decir que un 99,9%, es decir, que nuestro cuerpo, cuando llega el producto que está micronizado casi a poro de absorción, es decir, que se podría incluso absorber por la piel si lo quisiéramos, entra en nuestro cuerpo predigerido, y eso es muy importante porque las personas que tienen alergia o que tienen determinado tipo de problemas, que no pueden comer un brócoli, que no pueden comer determinado tipo de alimentos que les serían necesarios para su salud, pero sin embargo tienen una intolerancia o no pueden aprovechar ese producto, no pueden absorberlo, es muy importante porque aquí está predigerido. Para que os hagáis una idea, desde que yo me tomo la cápsula hasta que el producto está circulando por mi sangre no han pasado ni 8 minutos. No tengo que pasar por todo ese proceso de la digestión, etcétera, etcétera, y de ahí que mi cuerpo decida el cómo va a absorber. Aparte que nuestra absorción, esa es otra. Nosotros vivimos en la idea de que todo lo que comemos lo absorbemos y no es así. Para nada. Primero porque muchas veces nuestra absorción viene condicionada a nivel genético. Esas familias que dicen, nosotros no tomamos de esto porque nos sienta mal o porque no lo digerimos. En el caso, por ejemplo, imaginaos de las personas mayores que tienen que tomar tanto fármaco, los fármacos inhiben la absorción de muchísimos micronutrientes. La permeabilidad que pueda tener nuestro intestino también. Son muchas las cosas que condicionan, por ejemplo, los lácteos, sin ir más lejos, inhiben la absorción completamente de los metales, los quelan. Entre los metales está el hierro, que es fundamental, sobre todo para el desarrollo de nuestra capacidad intelectual en los niños, es fundamentalmente, y les damos leche al gogó, y ese hierro es tan necesario. Por eso, muchas veces, detrás de una anemia ferropénica está un alto consumo de leche, porque es que quela todos los metales, entre ellos el hierro, que es fundamental para nuestra capacidad intelectual. Fijaos si no es importante el que nosotros podamos absorber. Es decir, nunca absorbemos y nuestra absorción, en los casos en los que tengamos todo muy bien, podría llegar a un 65-70% de aquello que ingerimos. Pero aquí estamos absorbiendo toda esa información. Imaginad lo que pasa cuando los micronutrientes entran en nuestro cuerpo, nuestras células los reconocen como nutrientes de fruta y verdura, reconocen que hay compatibilidad.
os lo voy a explicar. Es como si tú tienes un ordenador y le metes un programa pirata, que sería lo sintético. El ordenador al principio trabaja, ¿no?, con ello, dice, bueno, esto se parece a aquello que yo necesito, voy a intentar trabajar con ello. ¿Qué es lo que pasa al cabo del tiempo? Pues que el ordenador empieza a entrarle virus, el programa pirata no sabe autorrepararse y al cabo del tiempo el ordenador te va a fallo, lo tienes que reparar o al final muchas veces lo tienes que tirar. Y sin embargo el nuestro, la fruta y la verdura son el programa original. ¿Qué significa el programa original? Que sabe perfectamente cómo tiene que trabajar en cada una de las partes de nuestro ordenador, que es nuestro cuerpo, y sabe cómo tiene que repararse. Entonces, cuando llega ese contenido a la célula lo reconoce y deja que el micronutriente traspase la membrana celular. Las vitaminas con base de síntesis no actúan a nivel celular, actúan a nivel de los espacios intercelulares, es decir, nuestras células, sabéis que son así, redonditas, y hay espacios entre ellas, ¿sí, verdad? Pues a través de ahí. Fijaos para que os hagáis una idea de cómo se comporta, cuál es la potencia de la naturaleza comparada con un producto sintético. Mirad, en los estudios que se han hecho, por ejemplo, con Youth Plus y por ejemplo, en deportistas de alta competición que normalmente se tienen que suplementar con antioxidantes, los resultados fueron increíbles. Una de las cosas que se vio es que para equiparar 5 miligramos de vitamina C que contiene el Youth Plus haría falta 1500 de la de síntesis. 5 contra 1500. ¿Os dais cuenta? Y aparte de todo, que nuestro organismo, el hígado, sufre al tener que estar procesando ese sintético, esos 1500, y encima de todo, además, como no consumimos productos con capacidad enzimática y productos vivos, pues nuestro organismo está todo el rato trabajando como con productos de desecho. Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con luego las dietas que nosotros hacemos, porque recogemos gran cantidad de toxinas y por eso es importante tener un mecanismo como el de Youth Plus que diariamente te permita vaciarte de esas toxinas y sobre todo acumularlas, no llegar a acumularlas, que son lo más interesante, que tus células no estén ahí con la basura sin sacar, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, es muy interesante por eso, porque lo reconocen como micronutrientes de fruta y de verdura, dejan que entren dentro y trabajan. Absorben aquello que necesitan, es como si fuera un buffet de estos de los chinos que van pasando por delante y dicen, esto es lo que me hace falta, y el resto lo ilumina con la orina y con el sudor. Una de las cosas primeras que hace, y eso lo dirá muchísima gente, es que enseguida, a los 21 días, después de pasar esa crisis curativa, esa fase detox, todo el mundo se le pone una piel como brillante, tiene ese brillito, ese resplandor, que como yo digo, eso no lo tienen en ningún mostrador de alta cosmética, por muy alta que sea la cosmética, ese brillito, y eso viene precisamente de que hemos sido capaces de limpiar esas escorias que hay en nuestro organismo y de darle a la célula una información vital. Y esto es muy importante. Información vital. Información vital significa que es información que nuestro cuerpo necesita para poner en marcha los procesos, los metabolismos que nosotros desarrollamos, los procesos vitales que tienen que ver con la vida. Procesos que tienen que ver con la vida. El cuerpo es muy sabio si le das lo que le tienes que dar. Tanto a nivel de por aquí, a nivel de por aquí, a nivel de lo que dice, a nivel de lo que piensa. Si tú le das buen material, el cuerpo te va a responder muy bien, ¿sabes? Y si tú coges y le das material de otro tipo, el cuerpo va a hacer lo que mejor pueda. Y si le das comida basura, pues el cuerpo te va a responder, pues ¿cómo te va a responder? ¿Cómo están los sitios donde hay basura? Pues muy mal, ¿sí o no? O cómo hay un coche cuando le da un carburante que es decadente, pues empiezas a tener problemas. Pues ese es un poco la clave, esa información vital que nuestra célula recibe de energía, de energía. Algunos de los que estamos aquí hace años pudimos ver una prueba a microscopio de qué pasaba en una gota de sangre cuando había Youth Plus. Y se veía en esa célula como un resplandorcito alrededor
que es esa vibración energética que yo os digo, que es altísima en Armstrong. No puedo decir ahora mismo cuánto, porque no lo he medido recientemente, pero son miles y miles y miles de Armstrong, que es la vibración alta. Y vibrar alto es muy importante. Hoy no vamos a entrar en eso porque tampoco es la sede para entrar el por qué. Pero es importante porque la célula recibe esa información. Y ahí es donde te permite catalizar el cambio. Tú quieres hacer un cambio y normalmente no. Porque tu célula tiene mucha información sobre tus viejas costumbres. Y tú no vas a llegar un lunes y le vas a decir, hoy se ha acabado, voy a cambiar de vida, me voy a nutrir bien. Necesitas una gran fuerza de voluntad, necesitas tener una motivación brutal para que ese cambio se pueda hacer como se tiene que hacer. Sin embargo, con You Plus es muy fácil porque aunque parezca que no, tu célula está continuamente recibiendo buena información e información vital, con ese efecto orquesta, como os he dicho, en el que cada ingrediente sabe lo que tiene que hacer. Mira, yo al principio cuando tomaba You Plus y empecé a entenderlo, yo me imaginaba que era como, no sé, como un grupo de arquitectos, albañiles que entraban en mi cuerpo, reparaban, limpiaban y me ponían la casa estupendísimamente bien. Y después se cogían y se iban. Así me lo imaginaba yo, cada uno a su sitio sin yo tener que decirle nada. Por eso cuando mucha gente me pregunta, ¿me lo puedo tomar para esto? Y yo digo, si es que no es que te lo puedas tomar, es que te lo debes de tomar. Porque es que nos permite rellenar, no es que nos permite rellenar, mucho más que rellenarnos, da mucho más esa información entre lo que comemos y lo que deberíamos de comer, porque no nos olvidemos que esa recomendación nos habla de variedad. ¿Quién es capaz de comer hoy plátano, papaya, ribes, grosella y naranja y al día siguiente otra y otra y otra? Es imposible, y más con la vida que llevamos hoy en día. No tenemos acceso a esa protección tan global y sin embargo con You Plus lo tenemos. Ese efecto orquesta en el que cada ingrediente sabe para dónde tiene que ir y por eso modula tantos metabolismos. La palabra correcta, cuando tengáis que utilizarla, es modular. ¿Y modular y por qué? Mira, otro de los estudios que se han hecho, sobre todo se han hecho en deportistas de alta competición. Interesa mucho saber cómo se comporta en el cuerpo de una persona que a priori y teóricamente tiene que estar no sano, hipersano. 6 son los estudios que se han hecho en Greensboro, que es uno de los principales centros de investigación en medicina deportiva. Se han hecho más, pero yo voy a hablar de los que están publicados. Los efectos son muchos, pero lo primero que se dieron cuenta es que un deportista de alta competición se oxida mucho más que una persona normal. Y eso es lógico. ¿Por qué? Pues porque produce muchos más radicales libres, respira mucho más, a su cuerpo lo somete a una tensión y a un esfuerzo superior, se crean esas microlesiones por el esfuerzo excesivo, etc. Se oxida más, con lo cual necesita mayor eficacia en su dieta y en la reparación. Y casi nunca el deportista se ocupa de la fase de reparación. Se ocupa del performance, es decir, de qué rendimiento hace, y se ocupa de lo que, pues, esa meta que se ha fijado. Pero muchos deportistas y grandes deportistas olvidan esa parte de reparación, de que necesita ese cuerpo, que el carburante que le pongan no solo les dé energía o no solo les permita hacer determinadas prestaciones, sino que también les permita reparar ese daño que se hace diariamente. Pues bien, con You Plus lo consigue. Así que si queréis a los deportistas que hay en vuestra casa, en vuestro gimnasio, tenéis que hablarle de You Plus, porque es la diferencia entre un fitness y un health. Muchas veces esa es la diferencia. El fitness, ese fitness que se lleva ahora, la pregunta que yo les haría a muchos de ellos es, vale, tú estás fit, pero tú estás nutritionally fit, estás fit nutricionalmente hablando, ese cuerpo está reparado, ese cuerpo está como tiene que estar. Por eso muchas veces, si os dais cuenta, los deportistas cuando dejan, ¿verdad que parece que están como envejecidos prematuramente? Porque ese cuerpo está castigado. Bien, 6 son los estudios que han demostrado la capacidad de reparar esos cuerpos que se oxidan mucho más que los normales, que reduce el tiempo de recuperación entre ejercicio y ejercicio, que por supuesto aumenta la prestación deportiva, ¿de acuerdo?
Otra cosa importantísima, aumentan los niveles del oxígeno en la sangre, ese cerebro va más oxigenado. ¿Y eso qué significa? Esa fase cuando ya el deportista ya está al final, que va chocado, que se llama, que ya está poco, te permite mantener ese nivel de concentración, que en muchos casos puede significar la diferencia entre ganar una prueba o no ganarla. Entre el primero, el segundo, o entre el primero y el tercero, o directamente no llegar a la línea de meta. Fijaros cuántas cosas hace. Por supuesto, contrasta eso que se llama la lisis proteica, hasta en un 72%, es decir, las famosas agujetas. Agujetas que eso todo deportista las sufre, y son ni más ni menos que ese líquido que se suelta con esas microlesiones. Pues repara esas microlesiones, está en un 72%. Si ya se lo damos con el complete, ya ni te imaginas qué bien nutrido y qué bien va ese cuerpo para la práctica del deporte y para recuperarse de esa práctica del deporte. Y ahora si le damos el lift, ya ni os cuento. Esos son fundamentalmente lo que os puedo decir sobre el tema de los deportistas. Vale, que modifica la respuesta proteínica, pero bueno, son cosas ya mucho más técnicas, que eso solo lo entiende que un médico de medicina deportiva. Pero muchos son los beneficios que tienen nuestros deportistas. Si los tienen ellos, que se oxidan 6 veces más de lo normal, ¿cómo no los vamos a tener nosotros? Claro que tenemos mucha más vitalidad, claro que tenemos mucha más energía. Pues claro que sí, claro que la tenemos si estamos recibiendo un producto que está vivo completamente, que cuando está en nuestro cuerpo, como digo yo, renace y lleva el libro de instrucciones. Otra de las cosas que han notado, por ejemplo, es cómo modula nuestro sistema inmune. No significa que lo suba, porque, por ejemplo, tenemos casos como, por ejemplo, personas que puedan tener un lupus, una artritis reumatoide, las enfermedades autoinmunes en las que necesitamos tener el sistema inmune controlado. Pues en esos casos lo va a tener controlado. Y en los casos en que nuestro cuerpo necesite tener un sistema inmune alto, lo vamos a tener alto. Se han hecho muchos estudios, pero bueno, lo que se ha visto es sobre todo que las personas no enferman, o otros estudios lo que dicen es que cuando enferman, pues la sintomatología es muy breve y tiempo 24 horas el cuerpo está circulando y perfectísimamente, o incluso menos. Yo puedo decirlo, os lo he dicho, he empezado hablando de mí. Yo ya no sé lo que es tener una migraña, yo ya no sé lo que es tener esa falta de energía, ni esas anemias ferropénicas que me han acompañado toda la vida, y un montón de trastornos intestinales que probablemente venían pues de esos errores nutricionales que se cometen con toda la buena fe del mundo. Nuestras madres y eso pues no lo sabían, nos daban aquello que pensaban mejor. Pero bueno, eso te hace que tengas un tipo de salud o que tengas otro tipo de salud. Pues imaginaros, modular nuestro sistema inmunitario. Muchos son los estudios también que lo han recogido. Otro bloque importantísimo, por ejemplo, y este es súper, súper importante, abriros bien, que es el cómo hace y ayuda a la protección cardiovascular. Mirad, son varios los estudios que se han hecho en fuertes fumadores, que son personas con riesgo de accidente cardiovascular. Lo que se ha comprobado con estos estudios, fijaos que es un estudio importantísimo. Yo creo que donde quiera que vayáis con un estudio de el American Journal of Cardiology, es la revista americana de cardiología, han escrito los cardiólogos más importantes del mundo, el primer trasplante de corazón, todas las novedades vienen publicadas en esa revista. A mí me ha pasado de ir alguna vez a hablar con algún médico y he sido lo suficientemente inteligente como para llevar el Journal of Cardiology aquí en la primera, y el médico se ha ido el ojo y ha dicho: ¿qué hace usted con un ejemplar del Journal of Cardiology? Y digo, porque mi empresa le han publicado estudios ahí. Denme para acá enseguida, porque yo llevo años intentando publicar, me dijo uno de los primeros cardiólogos que me consumieron a mí el producto. Yo llevo 30 años intentando publicar en esa revista y no hay manera. Entonces, imaginaos, ese estudio lo que puso de manifiesto, fijaos, es el cómo nos ayuda a mantener en parámetros normales, parámetros de salud cardiovascular que preocupaban, como es el ácido fólico, el LDL oxidado, el famoso colesterol oxidado, porque el colesterol de por sí no es malo, el que es malo es el oxidado, LDL oxidado.
El ácido fólico, por ejemplo, lo que os he dicho que es un indicador de riesgo cardiovascular importantísimo, y no solo eso, sino que, por ejemplo, la presencia de determinados niveles de vitamina B12, vitamina B6 y ácido fólico son indicativos de mantener una salud a nivel mental óptima o no óptima. Os he dicho que son 3 parámetros que aparecen siempre en las personas que tienen depresiones. Eh, y luego el último factor, que es homocisteína. Si alguien quiere saber cómo está su salud cardiovascular, que la próxima vez que se haga un análisis pida eso, la homocisteína, el LDL oxidado, el folato o el ácido fólico. Tener en cuenta que el U+ aporta el folato, que tiene un comportamiento muchísimo más profundo y muchísimo más allá del ácido fólico. A ver si hay aquí alguna embarazada, alguien que quiere ser mamá y que ha tenido que consumir ácido fólico. ¿Quién ha tenido que consumir ácido fólico? Sí, vale. ¿O queréis que os diga una cosa? Bien. Cuando vamos a que nos den el ácido fólico, ya no nos sirve fundamentalmente para nada. Primero lo que tendría que hacerse es, antes de gestar, un análisis donde viéramos cómo está nuestro nivel de ácido fólico. Porque el problema no es que no lo tenga si te lo doy, sino el problema es por qué no tengo en mi cuerpo algo que yo debería de tener de forma natural. ¿Sí o no? Estamos preparadas para tener niveles de ácido fólico normal. La naturaleza de las mujeres nos ha preparado para gestar, para concebir y para gestar en plena salud. Entonces, si nos falta ácido fólico, que están, por ejemplo, en las malformaciones del tubo neural del feto, la famosa espina bífida, entre otras malformaciones, está a la base de una falta, una deficiencia de ácido fólico, el problema no está en que no lo tenga, el problema está en por qué no lo has tenido. ¿Qué hay en tu cuerpo que está haciendo que tú no tengas los niveles de ácido fólico? Por eso habría que hacérselo antes. Pero bueno, supongamos que estás embarazada. Por ejemplo, las malformaciones del tubo neural se forman en las 5 primeras semanas de la gestación. Prácticamente cuando la persona se da cuenta de la primera falta, ya está el mal hecho. De nada te sirve que te sigan dando después. El hierro es un hierro artificial que realmente muchas de nosotros sabemos que te da como malestar intestinal, ¿no? Todo el mundo ese hierro puede trabajar bien, un poquito de malestar, esas vitaminas que te dan. Por eso si alguien sé que cuando me pregunta, ¿una embarazada puede tomar el Yuplas? Digo, no es que buena, es que debe de tomar Yuplas incluso antes de querer gestar para poner ese organismo en condiciones. Porque mirad que os digo, la salud nuestra, fijaos lo importante que es lo que la madre consume, está condicionada incluso por lo que nuestras madres han consumido los 3 años anteriores a nuestra gestación. Y los 3 primeros años de vida son fundamentales lo que el niño ingiere, qué información llevan esas células. O sea, que imaginaos qué regalo le estaríais haciendo a esa madre que os pregunta. Pero es que no es solo eso, hay estudios. Hay estudios sobre embarazadas, una población de embarazadas muy obediente, que eran enfermeras embarazadas, se cogieron un patrón de enfermeras embarazadas porque sabemos que son muy responsables y están accesibles, a hacerse todos los tests, a no saltarse uno. Y fijaos, bueno, los resultados que dieron son increíbles, muy bonitos esos resultados. 0 casos de preeclampsia, sabéis que la eclampsia es mortal y encierra gran riesgo para las madres. Por ejemplo, bajísimo riesgo neonatal, 0 incubadora, peso, embarazo llevado a término, que son muy importantes. O sea, los principales parámetros que a un ginecólogo y a una mamá gestante les tendrían que publicar en preocupar en ese niño, perfectos. Entonces, no es que puedan, es que deben de tomar Plus y no tomar eso. Y aparte de todo, que les va a dar más energía, que les va a ayudar con esa inflamación de pierna, porque nuestros frutos rojos ya sabéis que son fantásticos para la microcirculación periférica, las venillas, todo esto que va por fuera. Para los hombres también esa microcirculación periférica es muy importante, ¿vale? Entonces, fijaos si es importante ese parámetro de folato. El folato ha sido estudiado de Yupla en muchísimos estudios, muchos, 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 tantos que ya no hace falta que lo digamos.
pero muy importantes, y ya os digo, publicados en revistas de grandísimo nivel. Yo me creo que me estoy pasando. Venus, si me estás oyendo y quieres que corte, yo corto, porque me ha dicho, tírale a saco y tú cuenta cosas del Youth Club para que nos enteremos de cosas del Youth Club. Así que os sigo contando. Esos estudios demuestran, por ejemplo, otro patrón de riesgo hoy en día en la salud a nivel mundial, que es la inflamación, esa inflamación sistémica, esa inflamación silenciosa que no se ve, que es la más peligrosa. Esa inflamación sistémica, fijaos, es peligrosa por varios motivos, pero una de las cosas es que un cuerpo donde existe inflamación, o sea, no ignoréis esto que os voy a decir, es un cuerpo que produce más radicales libres. Un cuerpo donde se producen más radicales libres es un cuerpo que se oxida a mayor velocidad, tiene más necesidad de que yo le dé micronutrientes, antioxidantes y todo. No quedaros solo con la palabra antioxidante. Muchos de vosotros oigo muchas veces decían, Leanda es antioxidante. Digo, no, Leanda es Youth Plus, porque Youth Plus es muchas más cosas, no es solo antioxidante. Antioxidantes es solo una de las muchísimas categorías de fitoquímicos que contiene nuestro producto. Una de ellas, muy importante, pero es solo una de ellas. Ya os he dicho que hay muchas otras que la ciencia muy de reciente está descubriendo para qué sirven, pero que tienen un efecto absolutamente benéfico en nuestro organismo. Entonces, se ha demostrado el cómo Youth Plus puede reducir esa inflamación de medio y de bajo grado. Fijaros si no es importante. Por un lado, le damos antioxidantes al cuerpo, bajamos esa inflamación, modulamos el sistema inmune, limpiamos el cuerpo en esa famosa detox de toxinas y elevamos nuestra vibración y modulamos nuestro sistema inmune. Mayores estudios. Lo primero que se ve uno, la piel, los estudios de la piel, que han demostrado, mirad, la salud de la piel, nuestro cuerpo, nuestra piel es el órgano excretor más grande que tenemos. A que nadie ha pensado como un órgano excretor. Pero no es solo eso, actúa como barrera, si os dais cuenta. Actúa como barrera. ¿Qué significa eso también? Pues que si me pongo crema, va a actuar solo a la superficie, no va a entrar en las 7 capas que van hacia adentro. Esto es desde dentro, belleza desde dentro hacia afuera. Si yo le doy información nutricional hoy, a mi cuerpo empiezo hoy, estoy invirtiendo en el aspecto que van a tener mis células, que las voy a ver aquí, dentro de 2 meses, cuando desde abajo hayan subido hacia arriba. Mi célula, mi piel va a reflejar lo que como y lo que no como, lo que pienso y lo que no pienso, lo que descanso y lo que dejo de descansar también, por supuesto. Las manchas en las pieles, fijaros, muchas veces no son solo manchas solares, son señales de mal funcionamiento de órganos internos. Una de las primeras cosas que me encantó ver, por ejemplo, a mí en mi padre, que desde que le di el producto hasta que lo volví a ver pasaron 2 meses, es el cómo se le habían quitado un montón de manchas y sobre todo las manchas en las manos. Y yo decía, si esto lo está haciendo aquí, ¿qué no estará haciendo el producto por dentro? Ininterrumpidamente todos los santos días. Yo dije, esta es la demostración a nivel visible. A mí, en las personas mayores, me encanta darles el producto porque, os voy a decir una frase, se ponen, las señoras sobre todo, se ponen como pollitas, están así como, ¿sabes? Como juveniles, ¿no? Recuperan esa energía que muchas veces les hace falta y que no es otra cosa que tener un poquito más de salud, menos en medicina, porque déjame que os diga una cosa, si hay alguien aquí el farmacéutico, y lo voy a decir con todo el respeto del mundo, porque estoy convencida de que los farmacéuticos son personas que se preocupan también por nuestra salud desde su sector, y las medicinas en muchos casos son absolutamente necesarios. Yo no voy a decir aquí que no, pero nuestra población anciana muchas veces los pobres van chocados. Les damos la dosis de por la mañana, el cuerpo todavía no se ha recuperado de todo eso que le han metido, que si leyéramos el prospecto dirían, no me lo tomo, cuando le llegamos le damos la dosis de comer
y después la dosis de no sé cuántas, y ese cuerpo está todo el día confundido y trastornado. Muchos de nuestros mayores no se caen porque dicen, uy, cómo está torpe, cómo tiene la cabeza. No, perdona, va chocado y va drogado, que es distinto. Y ese cuerpo está ahí intentando salir de toda esa información que le hemos metido con las pastillas. Mientras que esto es un producto natural que le da información vital. Lo repito y no me cansaré de repetirlo. Es como el libro de instrucciones. Es el libro de instrucciones. Es que antes no había medicina. Es que antes el ser humano se nutría, se curaba y se sanaba con las plantas. No nos olvidemos. El ácido acetilsalicílico de la aspirina no es más que el descubrimiento de que mordiendo la raíz de un sálice se quitaba el dolor y se curaban hemorragias y se hacía y se sanaban heridas y se bajaban los procesos febriles. La raíz del sálice, no el ácido acetilsalicílico. Si supiéramos las mujeres, por ejemplo, la cantidad de información que tienen para la osteoporosis, por poner un ejemplo, todas las variedades de las coles, la cantidad de calcio biodisponible. ¿Por qué os creéis que el Youth Plus lleva 4 variedades de coles? Por la gran cantidad de calcio y el más biodisponible que hay, que no está en la leche, dejadme que os lo diga. La leche no, la leche lleva un proceso ácido. Y además crea una mucosa en todo nuestro aparato digestivo que impide que se absorba bien el nutriente. La leche no. Lleva algo, pero por aquí te entra y por aquí te sale. Para eso, por no hablar, la lactosa, la mayor parte de nosotros, aparte de que es un azúcar, estamos tan preocupados por los azúcares y nos olvidamos de que la lactosa es una forma de azúcar, es un carbohidrato, ¿no? Entonces es que yo no digo nada, que quiera tomar leche, que la tome, por supuesto, y esto funciona así. Pero sobre todo la pasteurizada, la que hemos quitado mucho de los fermentos que lleva y esos componentes un poco del origen de la vaca que ha tomado esa hierba que lleva un contenido en vegetales. Vamos teniendo un poco claro el por qué los vegetales, pues mira, ¿por qué los vegetales tienen esta capacidad de protección de nuestro organismo? Pues muy sencillo. Mirar, hace millones de años, cuando se aniquilaron muchas formas de vida que había en la Tierra por las lluvias ácidas que cayeron sobre nuestra Tierra, las únicas especies que se salvaron, las únicas fue el reino vegetal. En aquel entonces. Luego, fijaros qué información no encierra el mundo vegetal y qué beneficio tiene para nuestro cuerpo. No nacimos carnívoros. Aquello fue una evolución. Y no nacimos tomando granos. Eso fue otra evolución cuando el hombre entendió que con el método de agricultura podía cultivar granos cereales que eran benéficos también para eso. Pero al principio no sabía cómo. ¿De acuerdo? Pero la fruta y la verdura estaban ahí. ¿Por qué os pensáis también que se hicieron de colores tan llamativos? Aparte de para que poner un número, un mundo más bonito, ¿vale? Pues para que los insectos las polinizaran, por supuesto, las flores, pero sobre todo para que el hombre sintiese la gana, el deseo de consumir esa fruta y esa verdura con ese aroma que ya no lo tiene, aquello que llega a nuestra mesa. Yo me he criado sabiendo cómo olía un tomate y aquí en Murcia había momentos en que el olor, el aroma cuando yo era pequeña era embriagador. La llegada de la primavera era increíble, unos aromas, lo percibía, se notaba. Y ahora no huele a nada, no huele a nada. Y también nuestra pituitaria quiere su parte de información, porque también eso ahí encierra mucha información. O sea, fijaros cuán importante es el producto, porque es otro tipo de información. No me voy a cansar de repetirlo. Procesos compatibles con la vida. Eso porque no entro en explicaros cuáles son los procesos no compatibles con la vida. Pero a raíz del estudio de la piel, dejadme que os diga una cosa. Las células de la piel se comportan exactamente igual que nuestras células, digamos las de nuestro cerebro, nuestras neuronas, en su fase embrionaria.
Y entonces, ¿qué significa eso? Que si el estudio demostró cuál es el impacto, el cómo regenera, el cómo nutre, el cómo le da información a las células de la piel cuando están naciendo y van subiendo esas capas hasta salir aquí fuera, imaginaos qué no hace por el resto de nuestras células, las de aquí. Las conexiones neuronales. Tenemos algunos de los componentes que ya se descubrieron de los antioxidantes, tienen mucho que ver con la salud de la membrana mielínica, de la famosa mielina, que nos permite tener conexiones neuronales mucho más sanas. Y de eso la responsable es el alfa-tocoferol también, la vitamina K. Imaginaos qué importancia tiene. Por eso muchas personas tienen esa mejoría a nivel de conexiones, de frescura, de claridad mental también. Pero bueno, eso también viene por la energía, porque el cuerpo está limpio. Ya os digo, porque Youplas pone en marcha, cataliza tu salud, le da un empuje, le dice a tu cuerpo, toma, no tenía el libro de instrucciones, aquí tienes los ingredientes y llevas todo lo que necesitas para tener una salud vibrante, radiante. Yo no me cansaré de tomar eso, Youplas, y me lo tomo todas las veces al día que me da la gana, porque sé que mi cuerpo no lo acumula. Muchos más estudios se han hecho. Yo os acabo de hablar de los primeros, pero dentro de muy poco, ya no mucho, vamos a tener estudios españoles. Y creerme, como los españoles somos pioneros en muchas cosas, el estudio español va a ser muy chulo. Mirad, sobre el producto no solo se han estudiado los aspectos bioquímicos, ya estáis viendo que estoy hablando de alfa-tocoferol, de no sé cuánto, se han estudiado parámetros de tipo funcional. Por ejemplo, una cosa que se ha observado en altos fumadores, es decir, gente que se fuma más de una cajetilla de tabaco al día, que tienen un riesgo cardiovascular impresionante, es que en la espirometría aspirada, es decir, esa prueba de resistencia que se le hacen a los fuertes fumadores porque se ahogan, daba un aumento de la cantidad de oxígeno y de la cantidad de aire que entraba en esos pulmones. La capacidad que tiene, por ejemplo, cuando alguien está dejando de fumar, si empezara a tomar, por ejemplo, incluso la soft, en vez de comer chicle y todo eso que se le pasa por delante, se limpiarían de los alquitranes mucho más rápido y toda la información del tabaco que llevan se la quitarían muchísimo antes. Yo podría decir que hay por ahí incluso algún libro de recetas del Youplas. Regula el sueño y la vigilia. ¿Por qué? Pues por otra vez, porque le da información vital a tu cuerpo, por ejemplo. Entre otras muchísimas cosas que hace el producto. Esa crisis curativa no es ni más ni menos que intentar borrar esa información que lleva tu cuerpo de químicos, de tóxicos, de años de mala nutrición e introducir esa otra información vibrante, ya os digo, con una vibración energética altísima y con toda, porque es toda. No es la que te dice el Supradin, que lleva 27, 50, 30 componentes, que son los que ha elegido ya estamos alguien que le gusta tocar la cámara. Bueno, que son las que le ha dicho el fabricante. Aquí es completamente distinto. Queremos hablar, por ejemplo, de lo que es el mundo de Youplas. Queremos hablar de nuestros omegas. Nuestros omegas contienen oro líquido, como le llamo yo. ¿Habéis visto una foto que hay, esa foto es mía, que yo la puse al sol, como cuando pasa el rayo parece oro? Pues es oro líquido. Nuestros omegas es que son únicos. No dejéis que os comparen nadie. Nuestros omegas, con esto es que lleva poco omega 3, es que lleva poco, no. Pero primero, lleva todos los omegas que tiene que llevar. Los que arroja la naturaleza. No es que Youplas iba buscando omega 3, 6, 7, 5, 9 más aceites esenciales. No. La naturaleza le ha dado esos. Las microalgas, el omega de más calidad y más caro que existe en naturaleza hasta ahora era el aceite de krill. Pues bien, la microalga es la microalga con la que se nutre el krill. Luego no es el krill el que tiene el omega, sino la microalga la que lleva el omega. ¿Vale? Y otra vez,
actúan sinérgicos. Y os voy a decir que dentro de muy poco va a salir el primer estudio con omega y os vais a quedar alucinados los resultados que van a dar nuestros omega. Pero sobre todo es eso, es que es natural. Es que no han ido a sacarle una concentración de omega, es que es el omega que la naturaleza ofrece tal cual. Si yo pudiera tomarme todos los días mi espino amarillo, mi no sé cuánta, mi no sé menos, el aceite de cáñamo, etcétera, 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 pero no me lo puedo tomar, porque que se me iría el día con ello. Si la gente sabe que hace jugoterapia, yo sé que algunos de los que están aquí se tiraban hasta 5 horas al día para hacer la jugoterapia y encuentran los elementos y lo de esto, y ahora me tengo que tomar esto, y esto lo tenemos nosotros de forma sencilla, eficaz sobre todo y al alcance de todo el mundo, porque, perdonadme, mirad, en una familia típica, papá, mamá, niño y niña, con un programa infantil de fruta y verdura que tiene el niño y la niña la fruta y la verdura, estamos hablando de que esa familia tiene la nutrición completa de fruta y verdura por 0,85 céntimos al día. O sea, más pensando en el futuro que lo hace nuestra empresa, nadie. Estamos formando a futuras generaciones para que tengan una correcta información nutricional. Estamos invirtiendo también de forma inteligente en nuestros clientes del futuro, claro, porque aquí todo es válido, ¿no? Pero fijaos, y eso es nuestro omega. Probablemente los omegas sean aquellos cuya síntesis depende más del sol. La información del sol es importantísima para el ser humano. Muy importante, muy importante. Es importantísima. Pero también es importante que nuestras células hayan recibido esa información nutricional. Y es importante que esa información nutricional venga de ingredientes que provengan de haber estado a contacto con el sol. Yo, si me dejáis, yo estoy aquí hasta mañana. Os voy a hablar un poquito solo de Complete. No os voy a analizar el Complete porque no os hace falta deciros que es un alimento completo. Es el alimento completo probablemente de mayor calidad que existe. No dejéis que lo confundan con fórmulas infinitas de suplementación proteínica, no proteínica, etc. Completa, con el sello Yuspla. ¿Qué significa todo lo que lleva el sello Yuspla? Que es eso, natural, sin herbicidas, sin pesticidas, sin metales pesados, sin organismos transgénicos, local de temporada, etcétera, etcétera. Y hasta la misma soja que lleva el Complete, que son las isoflavonas de la soja, es una soja, por supuesto, no transgénica y con un proceso donde la intervención es mínima, no se altera para nada la propiedad de esa soja, que se llama water wash low process, es decir, un proceso de lavado mínimo de esa soja. Y que muchas veces la soja, lo que pasa es que degenera sus capacidades en virtud del proceso que es la nuestra no. La nuestra es orgánica, la nuestra es de altísima calidad, siempre buscando lo mejor, con esa sinergia con el resto de los aminoácidos de cadena larga, etcétera, etcétera, con todo lo que reúne, pero lo más importante, no se ha casi intervenido en ella, con lo cual está en el máximo de su potencialidad. Mirad, el producto no solo nos sirve para tener un alimento completo, vivo, con una información prebiótica importante, toda la flora, sino a las mujeres, por ejemplo, reúne un montón de información para que podamos regular nuestras hormonas. Es un modulador hormonal importantísimo. Y las hormonas, sabéis que la medicina es algo que juega relativamente regulín con ello. Entonces estamos hablando de forma natural y constante dar información para que nuestro organismo tenga ese funcionamiento hormonal. Y luego dejadme que os diga una cosa, cuando queráis un día hablamos de los aspectos, digamos, de humor o de la psicología que hay detrás del Yuspla. Pero es muy importante también qué hace en nuestro organismo, en nuestro estado del humor. Vamos a hablar del estado del humor. Nos tiene en ese estado eutímico, en ese estado en el que ni estoy muy para arriba ni estoy muy para abajo, es decir, el estado del humor normal.
Y os he dicho antes que es porque interviene sobre determinados parámetros hormonales, por supuestísimo, modulándolos, y porque también interviene sobre determinados antioxidantes que tienen y determinados componentes que tienen un papel muy importante en lo que es en nuestra salud, vamos a decirla, mental. Es decir, son muchísimas las cosas que os podía estar yo aquí contando del por qué es tan fundamental, pero el mensaje que os quiero dar es quedaros con esto: la sinergia, la calidad de los ingredientes, el proceso de control que lleva nuestra empresa, brutal. Producto, es decir, el ingrediente ya en su base ya está controlado, proceso de elaboración, segundo control, producto terminado, tercer control, 3 controles de calidad. Youplas, Naye, solo procesa Youplas, con lo cual no hay trazas de nada. Tiene los mezcladores más grandes que existen en la industria farmacéutica, los sellos de calidad. La Swiss Pharmaceutical es un sello, lo veréis que viene en nuestra página. El 75% de las cosas que venden en farmacia no lo tienen. Es el top de la farmacopea. Cuando estéis dándole o recomendándole a alguien Youplas, pensar que le estáis hablando del Rolls Royce de la nutrición. A ver si así, de alguna manera, la persona puede entender. Es lo máximo. Muchas veces me dicen, nada puede sustituir a la fruta y la verdura. Por supuesto, nada puede sustituir al bocado que le pegas a una manzana o al gozo que tienes cuando te comes una fresa. Dicen, Youplas es lo más parecido. Sí, pero incluso yo me atrevería y me atrevo a decir que en muchos casos es superior. Lo repito, naturaleza, ciencia y tecnología se han aliado para darnos algo que todo el mundo necesita y que nadie, nada más que Youplas en este momento, lo tiene. Como os digo, 30 años de investigación científica no se borran de la noche a la mañana. Son 30 años de investigación científica, que es nuestra carta de presentación junto con todos esos sellos de calidad. Equipos olímpicos que han consumido el producto, miles y miles de profesionales de la salud que todos los días consumen, recomiendan y prescriben el producto con grandísimos resultados. Una empresa absolutamente comprometida con la calidad y que se pone la persona al centro de todo. Y la demostración de ello es la creación del programa infantil, en el que estamos pensando en nuestros niños, en la población del futuro, en aquellos que tendrán que cuidar que nosotros, que serán también nuestros clientes y que formarán parte de esta gran familia Youplas. Cuando muchas veces hablemos a los clientes, hablemos de una empresa con un rigor científico absolutamente increíble. Una empresa que no compromete la calidad jamás del producto por una decisión de tipo económico. Y dejadme que os diga que el propósito con el que se hacen las cosas es importantísimo. Y es por eso que nuestro producto es tan absolutamente vibrante, porque está contaminado de ese propósito tan absolutamente universal como es inspirar a una forma de vida saludable en todo el mundo, ayudar a personas a transformar su vida, a transformar su futuro. ¿Y cómo lo hacemos? Pues no solo dándole el producto, sino ayudando a esas personas a que aumenten su nivel de conciencia sobre la importancia de una correcta nutrición y un correcto estilo de vida. Mirad, esta es una de las fórmulas más anti-aging, es decir, anti-envejecimiento, que os podáis encontrar. Y es una fórmula poderosísima. Pensaros solo que cuando envejecemos o cuando estamos enfermos, nos colocamos en un sector de la población absolutamente desprotegido. Necesitamos ayuda. Muchas veces las decisiones políticas nos favorecen o no nos favorecen. Pero imaginaos tener una población no vieja, sino que envejece con salud, que envejece con energía. Dejamos de estar desprotegidos y nos colocamos para seguir viviendo la plenitud de la vida, que para eso hemos venido aquí. Yo no sé si me he pasado, espero que no. Os podría haber seguido contando muchísimas cosas, pero hablo con amor y lo que yo tengo es enamoramiento. El enamoramiento que me permitió a mí cambiar mi vida y decir mi vida antes de, después de, y el enamoramiento que tengo al saber que miles de personas, desde ese día que yo tomé esa decisión, me han acompañado, han creído. Al principio fue difícil, pero yo sabía que lo que yo tenía que decir era mucho más importante que cualquier excusa.
no os podéis ni imaginar con la cantidad de profesionales que yo he ido a contarles del producto en todos los sitios, porque sabía que esto era algo bueno. Yo cuando lo conocí dije, yo esto tengo que llevarlo a mi tierra, tengo que llevar tanto la posibilidad de crear un futuro distinto, de dar una herramienta a las personas para que crean en ellas mismas y realicen sus sueños, pero sobre todo tengo que darles un instrumento de salud, de bienestar, que les permita realizar y catalizar ese cambio tan absolutamente necesario, sobre todo en nuestros días. Así que yo espero no haberos aburrido, alguno puede ser que sí, no lo sé, pero ya os digo, ¿qué pasa cuando uno habla de las cosas que ama? Pues que estaría hablando, como dice la canción, toda una vida. Pues toda una vida estaría yo hablando de esto y más convencida de que el papel que tenemos todos que hacer es importantísimo. Cuando tengáis dudas, cuando penséis que algo no está funcionando, tomad YouPlus, más YouPlus, más YouPlus, más información y más información. Así que bueno, nada, a todos muchísimas gracias. Desearos que tengáis una feliz noche y que Dios os bendiga a todos. Buenas noches.